Bueno, vamos a cambiar de tema y analizar uno de los temas que ha marcado la jornada, porque hoy el sacerdote John O'Reilly fue declarado culpable de abuso sexual en contra de una menor del Colegio Cumbres. Según la Conferencia Episcopal, 5 han sido los religiosos condenados en nuestro país por delitos de connotación sexual. ¿Cómo enfrenta la Iglesia Católica estos fallos? ¿Cómo afecta la imagen a esta institución? Se lo vamos a preguntar al decano de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, el profesor Eduardo Valenzuela, que le doy la bienvenida. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Cómo podemos calificar la situación por la que está atravesando la Iglesia Católica? Porque no solamente hoy día conocimos este fallo, sino que durante toda esta semana hemos sido testigos de una polémica entre el arzobispado, la nunciatura y tal vez 3 de los sacerdotes más populares y más queridos por el pueblo chileno. Es una situación indudablemente delicada. La llamada crisis de los abusos eclesiásticos, eso sí, estalló hace ya unos buenos años. Ha sido una seguidilla de casos que han sido descubiertos, investigados, algunos de ellos sancionados, la mayor parte de ellos sancionados. De modo que el impacto del tema de los abusos sexuales cometidos por eclesiásticos ya tuvo su primer embate, su gran embate en torno al año 2010 en nuestro país. Yo creo que esto es un episodio más, pero dentro de algo que ya hizo resentir la confianza en la Iglesia de un modo muy considerable desde hace por lo menos unos 5 y quizás unos años más. Bueno, y en el caso Caradima fue tal vez el paradigma de la crisis en estos casos de abusos sexuales, y a partir de eso tal vez es poco lo que usted cree que se puede influir negativamente, o siempre hay espacio para más. Siempre hay espacio para más, y la imagen del Parlamento, por ejemplo, la confianza pública en el Parlamento lo muestra, cómo decrece la confianza incluso estando muy baja, pero en general uno diría que la crisis de confianza en la Iglesia ya tocó su piso más bajo, ¿eh? Y yo no creo que en este caso se agregue mucha más desconfianza de la que ya existe, pero sin duda un caso como el que enfrentamos actualmente sedimenta, consolida una cierta imagen negativa de la Iglesia y le vuelve más difícil a la Iglesia remontar esa imagen, salir adelante, quebrar esta espiral de desconfianza, dar vuelta a la página y tratar de recuperar terreno. ¿Perdió definitivamente la Iglesia su voz o su nivel de influencia que tuvo en el pasado? Estoy hablando de la década de los 90, comienzos incluso del 2000 hasta el 2010. Ha perdido mucho de su credibilidad pública. Sin embargo, el sentimiento religioso, la identificación con el catolicismo, incluso la actividad religiosa no ha disminuido demasiado. Una cosa, usted diría, es el fervor popular, y exacto, otra cosa es el nivel de influencia. Absolutamente. Entonces hay que separar las dos cosas. Una es la credibilidad institucional que pueda tener, en este caso, la Iglesia, y otra es la experiencia que está constituida en torno a ella. Entonces tenemos efectivamente impactos mucho más modestos en la identificación religiosa y en la lealtad con la religión católica, que es cierto que está declinando, pero suavemente, y tenemos otras expresiones, supongamos, las grandes expresiones de religiosidad popular, que aparentemente permanecen intactas. Entonces hay que distinguir claramente entre una cosa y otra. Claro, pero en esta es una discusión política más allá de que sea una discusión religiosa. La gente que tiene fe sigue teniendo fe, pero en el plano de la política y de las influencias y de la posibilidad de influir como institución en un periodo en que se están debatiendo legislaciones como la despenalización del aborto, como el ABP, claramente la Iglesia no tiene una voz o un peso como el que tuvo antes, ni lo va a volver a tener. Probable, ¿no?, que la Iglesia pierda peso institucional y capacidad de influir políticamente en ciertos asuntos delicados como lo que tú mencionas. Ahora,
Sin embargo, esas cosas en general se juegan en el nivel de la opinión pública, ¿ah? Y es la opinión pública la que finalmente tuerce la balanza en uno o en otro sentido. La influencia que la Iglesia misma puede ejercer sobre muchas de esas materias siempre ha sido bastante limitada. La gente exagera o se exagera el poder que pueda tener la Iglesia en estas materias, ¿no? Pero hablando de opinión pública, también la opinión pública esta semana tuvo bastante que decir en esta polémica que se suscitó en la misma Iglesia, no ya por el tema de los abusos sexuales, sino que por esta polémica de las acusaciones o no del cardenal arzobispo de Santiago, Ricardo Sati, que finalmente fue una investigación que se había hecho a través de la nunciatura y que investigaba a 3 religiosos que son muy populares y muy influyentes en la opinión pública. Y ahí se vio claramente que había una división en la Iglesia Católica. ¿Cómo cae esta polémica, además, a la larga sucesión de problemas que hemos visto? Yo creo que tiene un impacto menor. Yo creo que lo que afectó centralmente la imagen de la Iglesia son y fueron los abusos eclesiásticos, ¿no? Porque eso es una cuestión decisiva que van al corazón de la imagen y de la credibilidad de la Iglesia. Entonces los abusos eclesiásticos tienen un rango de primer orden. Nosotros siempre vivimos con la idea de que la moral eclesiástica, o sea, el estilo de vida de un sacerdote, su manera de comportarse, era superior a la moral laica, ¿no? Ese fue el presupuesto del prestigio que tuvo la profesión clerical en nuestro país, en todos los países. Y entonces cuando se debilita la moral eclesiástica, cuando la confianza, esa confianza que teníamos en que los sacerdotes vivían moralmente de un modo más correcto que nosotros mismos, los laicos, cuando se debilita esa confianza, hay se resiente algo muy decisivo en una institución como la Iglesia. Pero esto ocurrió a gran medida en el Vaticano, porque ya, digamos, más debilitado que lo que estuvo en el último tiempo del gobierno de Benedicto XVI, muchos pensaban que ya no tenía cómo remontar, y aparece la figura del Papa Francisco, que trae una especie de primavera a la Iglesia, que logró revertir en cierta manera lo que estaba pasando en la Iglesia europea, en la Iglesia en Roma. Sin embargo, eso no permea en nuestro país, ha permeado en varios otros países, pero acá no llega. Y ahí sí que la crisis de credibilidad por el tema de abusos sexuales, por el tema de corrupción, incluso monetaria dentro de la Iglesia, era muy fuerte y se ha ido revirtiendo. Sin embargo, acá no pasa eso. Claro, a pesar de que el Papa tiene un prestigio enorme y una simpatía también enorme en nuestro país, la crisis de los abusos sexuales entre nosotros hemos sido uno de los países más afectados por esta crisis, en gran medida porque la crisis ha afectado, o los episodios han afectado a sacerdotes de alta notoriedad pública, a lo que podríamos llamar el alto clero, ¿eh? No solo al bajo clero, no solo al sacerdote de línea, de batalla, con poca arrastre público. Nosotros hemos tenido casos muy emblemáticos, situados muy alto en la posición eclesiástica. Entonces, Chile ha sido un país, si uno mira el contexto internacional, ha habido otros, pero Chile ha sido un país donde la crisis de los abusos eclesiásticos ha golpeado más duramente, precisamente porque ha afectado a sacerdotes de la talla de John O'Reilly. Profesor, y si tú tuviera que dar algún consejo a la Iglesia Católica, ¿qué consejo le daría? Porque estamos viendo además que se sale de todos estos problemas que hemos visto esta semana a través de comunicados. ¿La gente necesita ver caras para recuperar las confianzas? Sí, esta última crisis mediática, podríamos llamar, muestra también de que la Iglesia tiene rostro, tiene sacerdotes de mucha credibilidad pública, ¿eh? No hay que confundirse tampoco. La gente tiene poca confianza en la Iglesia, pero tiene mucha más confianza en tal o cual sacerdote en particular. Si uno le pregunta, paradojalmente los que aparecen cuestionados. Y otros tantos, y otros más. Si uno le pregunta a la gente, mire, ¿usted cuánta confianza tiene en la Iglesia? Te puede decir muy baja. ¿Y cuánta confianza tiene en el sacerdote de la parroquia a la cual usted va? Y ahí la confianza sube inmediatamente,
¿ah? Entonces, si uno suma las confianzas particulares que tienen los sacerdotes, uno se va a dar cuenta de que la confianza es mucho mayor de la que uno a primera vista cree. ¿Y entonces está fallando la jerarquía? Falla como la imagen institucional, el procedimiento institucional, pero no siempre fallan sus representantes específicos. Y la gente sigue depositando en los sacerdotes que conoce, en los sacerdotes como los que fueron objeto de discusión en estos últimos tiempos, mucha credibilidad y mucha confianza. Entonces, ahora, eso pasa en todas las instituciones. La gente detesta a los políticos, pero al político por el cual ella votó no lo detesta tanto y al contrario lo considera una buena persona. Entonces, más que cuestionarlos, habría que ponerlos en otras situaciones tal vez más visibles. Exacto, y entonces la Iglesia tiene que sacar a relucir ese depósito de confianza que hay todavía y que es bastante fuerte en sus mejores representantes, en sus mejores personas. Ahora, ¿cómo se entiende esta defensa que se hace de un sacerdote que ha sido condenado por la justicia? Si bien es en primera instancia, todavía no conocemos la sentencia definitiva, se dice que se va a apelar, pero ¿cómo se entienden estas defensas que aparecen en un principio? Lo recuerdo perfectamente en el caso Caradima y ahora también en el caso del sacerdote O'Reilly. La gente reacciona siempre, la gente más cercana reacciona con incredulidad, reacciona defendiendo al que conoce, al que estima, al que ama, de la misma manera como un hijo defendería a su padre, un padre a un hijo, digamos. Esa es una reacción relativamente natural, ¿no?, de defensa que ocurre no solo en las familias, sino también en las corporaciones, en los grupos, digamos. Pero ese primer sentimiento de defensa corporativa respecto de sacerdotes acusados, yo creo que ha desaparecido por completo. Hoy día más bien ocurre lo contrario, es decir, cuando un sacerdote es acusado de abuso, la gente tiende a creer que es cierto, más que lo contrario. Entonces, toda esa reacción original, yo pienso que ya se ha disipado casi completamente, ¿no? Muy bien, profesor Valenzuela, muchísimas gracias por haber venido aquí a CNN para conversar de estos casos que están afectando a la Iglesia Católica en una semana particularmente difícil y delicada en este respecto. Muchísimas gracias. Gracias. Y así llegamos al final de Primera Edición. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerden que ahora viene Agenda Económica. Está Sebastián Aguirre. Nosotros nos reencontramos a las 9 de la noche en Noticias Express. Hasta entonces.